La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en el programa 392. Gracias por la paciencia. ¿Quiénes hacemos este programa? Alejandro Drukarov, ausente con aviso. Mercedes Jones, acá en el piso. Marta Llanarte, que soy yo. Y nuestros columnistas, Charlie March, que envía su columna últimamente desde Chile, puede ser también desde España, pero Charlie es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Y después nuestro corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús, que en un rato lo vamos a escuchar. En la producción, Federico Politi, y en la operación técnica, Leo Justi. Y les pasamos nuestros teléfonos, ¿sí? 3987-4117 o 4118. Y el WhatsApp es 1155759133. Hola, Mercedes Jones. Te escucho azorada porque me parece que hasta lees bien los números, te sale muy lindo. Es difícil, son números tan largos. Sí, pero espero que la audiencia los registre porque es importante el comunicarnos y el saber en qué está pasando con cada uno, sí, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que le sucede cada tanto recibimos mensajes, por suerte, eso nos da la convicción, la seguridad de que tenemos oyentes. Y además, qué suerte que no tiene género la palabra oyente, ¿no? Porque si no tendríamos que decir tenemos oyentos y oyentas. No, tenemos oyentes. Está muy bueno. Tenemos oyentes. Y yo no sé vos, Mercedes, pero yo estoy, no sé si decir alterada o inquieta, tanto bajón, tanta incertidumbre. Yo tendría muchas ganas hoy de dar una vuelta de tuerca y que habláramos de la felicidad. Y vos tenés la persona, o vamos a tener, creo, la persona indicada para que nos hable de este tema, ¿o no? Y vos la vas a presentar. Bueno, además estamos en el mes donde efectivamente a nivel internacional se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Y yo quiero presentar a alguien que yo creo que a nivel mundial es la persona que viene investigando el tema de la felicidad desde hace largo tiempo y lo está investigando de una manera muy novedosa, yo diría. Es decir, en el siglo pasado era bastante difícil pensarlo así. Ella es Marita Carballo. Primero voy a decir que es la autora del libro La felicidad de las naciones. Eso primero, que la ubica en un lugar especial. Ya ahí, Marta, para los que estén mirando el programa, muestra el texto. Porque lo reiteramos una vez más, es un programa de radio que se ve. Entonces, Marita Carballo, a mí me da un enorme placer presentarla, porque la conozco desde hace mucho, es socióloga, ha hecho una carrera impresionante como investigadora, ha ocupado los lugares, yo diría, más reconocidos a nivel internacional de los temas de investigación, pero es académica de número, tiene un currículum rutilante, pero lo que más me importa preguntarle a Marita en el día de hoy es cómo empezó esta investigación sobre la felicidad y cuáles son, de alguna manera, por lo menos para compartir con la audiencia,
sus apreciaciones. Yo diría, ¿es posible definir la felicidad? ¿Y es posible explicar a la audiencia por qué y cuándo comenzó esto del Día Internacional de la Felicidad, el 20 de marzo? Y vos, Marta, querías decir algo. Sí. Quería decir que la estamos esperando en el Zoom a Marita, que seguramente nos debe estar escuchando. Bueno, ahí está. Hola, Marita. Qué lindo. ¿Cómo están? Qué lindo Muchísimas verte, gracias. qué lindo verte. Y mucho más lindo también va a ser verte y escucharte. ¿Pudiste tomar todo lo que dijo Mercedes antes y la pregunta que te hizo? ¿Escuchabas? Escuché perfectamente y en primer lugar les quiero agradecer mucho la invitación. Para mí es un placer y un privilegio poder conversar con dos personas como ustedes, así que muchas gracias. Con respecto a la felicidad y al Día de la Felicidad, bueno, primero les cuento un poco cómo surgió esto de decir vamos a estudiar la felicidad, que es un tema complejo, muy difícil de definir y que al mismo tiempo es muy raro, porque así como es de complejo de definir, también es cierto que cuando le preguntamos a la gente si es feliz o no, y si está satisfecha o no con su vida, es una de las preguntas donde obtenemos mejores índices de respuesta. Es muy poca la gente que no nos contesta esta pregunta. Esto surgió, digamos, en los años 80, pero se aceleró en los 90, el estudio de la felicidad. Y en el caso de Naciones Unidas se incorporó en el 2002. Lo que ocurrió es que hubo una conciencia generalizada de que había una serie de mediciones muy útiles, como por ejemplo el Producto Bruto Interno, pero que este no estaba explicando muy bien lo que le pasaba a las sociedades, sino que era una visión muy parcial a la que le faltaban toda otra parte. En ese contexto fue que se comenzó a estudiar con más profundidad la felicidad. Y como muy bien dijo Mercedes, antes era algo como difícil de trabajar empíricamente. En realidad hubo que animarse a hacer la pregunta y hacerla globalmente, en todos los países, digamos, porque tenemos datos de casi 170 países juntando las distintas investigaciones. Entonces, ahí vimos que la gente nos respondía y lo medimos muy directamente. Le preguntamos en qué medida se sienten o no felices, que es una de las preguntas, que tiene una respuesta más emocional y menos acotada en el tiempo, y otra que es en qué medida está usted o no satisfecho con su vida en una escala de 1 a 10. Y de esa manera es como se rankean los países. Después, como nosotros en la encuesta mundial de valores hacemos una cantidad muy grande de preguntas referidos a distintos campos como la familia, el trabajo, la política, la economía, el tiempo libre, la religión y demás, podemos relacionar las respuestas a esa pregunta con otra cantidad de variables que nos permiten efectuar correlaciones y ver, digamos, con qué está más correlacionada la felicidad. Lo que Claro. nos lleva a poder orientar políticas. Quiero aclarar acá y que me diga si es así, que de acuerdo también a lo dicho por la embajadora en Argentina de Finlandia, Finlandia ha sido declarado el primero en el ranking de felicidad de este año y por 8º año, y ella dice, tenemos que entenderla no como una alegría efusiva, que es lo que todo el mundo piensa, sí, esto me trajo mucha felicidad, pero si entendemos, tal como vos lo planteás, la felicidad debe ser interpretada como un bien público, ¿no? Exactamente, como un bien público sobre el cual, digamos, todos debemos y podemos trabajar, digamos, desde lo personal y desde las políticas públicas de gobiernos y también desde las ONGs, desde las empresas. Perdón, y después te dejo a vos, Mercedes. Yo tengo acá tu libro, que lo mostré y lo recomiendo, La felicidad de las naciones, está editado por Sudamericana,
En el capítulo 11, vos decís que está titulado Hacia la felicidad como política pública. ¿Pueden los gobiernos forjar personas felices? Y empezás ese capítulo diciendo, ¿es posible diseñar políticas públicas y prácticas sociales concretas que nos ayuden a mejorar nuestra vida? ¿Qué hábitos y acciones ciudadanas nos hacen bien como personas? ¿Cómo pueden el Estado, las instituciones de la sociedad civil y el sector privado hacerse eco de esas prácticas y políticas? ¿Qué nos decís al respecto? Hay bastantes experiencias en esa línea. Si nosotros tomamos cuáles son los factores que más hacen a la felicidad, que correlacionan más fuertemente, aparece en primer lugar y muy alejado, y en todas las sociedades, las relaciones sociales. Es por eso que Argentina y los países latinoamericanos en general dan muy bien en felicidad en función de lo que uno a priori podría pensar por su desarrollo económico, por su alta delincuencia e incluso corrupción. Pero digamos, ese núcleo de relaciones básicas de familia y de amigos es muy sólido en la Argentina, lo cual tiende a posicionarnos en una posición bastante buena en los rankings. En esta línea lo que se puede hacer es muchísimo, desde la cuestión de la política pública, por ejemplo, hasta te lo puedo señalar con pequeños ejemplos, como encontrar dentro de los barrios lugares de encuentro. Es importante que los vecinos se encuentren, que socialicen y que puedan compartir. Entonces, todo lo que se pueda hacer en relación a centros culturales, plazas, lugares de encuentro, es algo que ayuda muchísimo. En Inglaterra, por ejemplo, vieron que el nivel de soledad de las personas estaba siendo muy alto y estaba creciendo. Entonces, implementaron un Ministerio de la Soledad que lo que hace es detectar en los distintos lugares qué es lo que se está necesitando y cómo es ese público. Y, por ejemplo, se organizan caminatas colectivas de acuerdo a las edades, de acuerdo a la situación de salud de cada uno y demás. En el plano de la salud también se hizo muchísimo, sobre todo porque estaba bastante dejada de lado en muchos países el tema de la salud mental. No solo es la física, sino que la salud es todo, cuerpo y alma. Entonces, todo lo que tiene que ver con la salud psicológica de las personas. Se trabajó mucho, sobre todo también en países como te dije, en Inglaterra. Sí, yo querría volver, Marita, a esto que te planteaba Marta, de cómo, para que la audiencia entienda de qué se trata este ranking de la felicidad, quién lo promovió, cómo surgió, qué tiene que ver el reino de Bután con todo esto, como para hacer una mini introducción al tema y entender cuáles son los países que están más arriba y permanecen, como decía Marta, alguno de ellos, y cuál es la interpretación de estos datos que das vos, que hace tantos años que venís, por un lado siguiendo, ¿no?, este informe mundial, pero por otro lado explorando elementos relacionados con las distintas dimensiones de la felicidad. Al fin y al cabo, ¿qué es la felicidad para este estudio o cómo se interpreta? La felicidad para este estudio es básicamente la satisfacción con la vida. No se refiere tanto, digamos, a un momento en que yo puedo estar contenta porque me pasó algo ese día, sino a una felicidad con más sentido, digamos. A una felicidad que hace un balance de vida. En este sentido es que, por ejemplo, vemos que los países nórdicos europeos, no solo Finlandia, sino que todos los nórdicos europeos, sistemáticamente en todas las mediciones, en todas las que puedas ver, encabezan la lista de los países más felices. Y esto tiene que ver con que son sociedades donde las diferencias sociales, en primer lugar, no son tan grandes, pero sobre todo existe una sensación y un estado, digamos, que se hace cargo
O sea, que vos sentís que cualquier cosa que te pase, ya sea en términos de salud, económica o lo que fuera, siempre vas a encontrar un sostén que además va a ser eficiente en tratar de ayudarte en esa situación en que estés. Marita, de acuerdo a el último reporte anual en 147 países, Argentina está en el número 24 y en Latinoamérica, Costa Rica el sexto y México en el 10º lugar. Incluso más importante el lugar que Estados Unidos, donde mucha gente de México se quiere ir, porque Estados Unidos está en el número 24. Y algunos dicen, bueno, entonces, ¿por qué la gente se va de México? Los que se van es una ínfima minoría en relación a la gran cantidad de población que tiene ese país. Y la explicación, vos dirás si es así o no, por qué México está bien posicionado, justamente por los vínculos sociales, por la sensación placentera de la vida familiar, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Y México también es un dato interesante porque ha hecho un salto cualitativo muy importante, digamos. Los mexicanos, y esto lo vemos en distintas investigaciones, hoy están más conformes en todos los planos que lo estaban unos años atrás. Eso también influye en el estado de felicidad. Y en lo que hace la Argentina, si bien nosotros hemos mejorado en relación al año anterior y a los últimos 9, 10 años, también es cierto que si lo medimos en relación a, por ejemplo, del 2012 al 2015, hemos descendido. O sea que esto también es importante recalcarlo. Que hemos tenido un repunte últimamente, que es muy bueno, pero que, digamos, hubo momentos no tan lejanos en la Argentina en que los argentinos se sentían más satisfechos con la vida. Claro, ese repunte que vos mencionás seguramente debe estar vinculado con la esperanza, ¿no? La expectativa de que nos va a ir mejor. Pero yo pregunto, si uno, y creo que esto tiene que ver con la bajada que ha tenido Argentina en el ranking, si uno sale de su casa, está preocupado por el tema de la seguridad, está inquieto, si tiene algún tipo de accidente, no sabe qué le va a pasar en el centro de salud donde lo atiendan. Sigue caminando y ve muchas personas en situación de calle, que eso es muy, muy, muy triste de observar y la imposibilidad a veces de ayudar. Bueno, entonces, claro, nadie en su sano juicio puede declararse feliz en esas circunstancias. Mira, en realidad los argentinos se manifiestan bastante satisfechos con su vida, a pesar de todos los problemas con que diariamente se encuentran. Y esto tiene que ver con lo que ya dijimos de las relaciones sociales y también tiene que ver con una situación de esperanza que reina hoy en la Argentina en una proporción bastante importante de la población. También, si bien hay una incertidumbre permanente, digamos, a la cual los argentinos estamos como bastante acostumbrados, lamentablemente, ¿no? Muy acostumbrados. Una resiliencia Impactante. impresionante. También es cierto que el hecho de que se haya frenado la inflación, al menos en parte, implica mucho para los argentinos porque genera al menos una incertidumbre un poco menor. Ahí yo te quería preguntar algo, yendo más a algunas de las investigaciones que hizo Voices relacionadas con la felicidad, pero también con lo que se llama la U de la felicidad, que quizás
muestra otra escala, otra dimensión de la felicidad, otro aspecto que creo que es sumamente interesante que la audiencia lo conozca, porque por un lado, si nos da el tiempo, me encantaría que vos pudieras decir algunos elementos, si nos está escuchando alguien responsable de política pública en un municipio, por ejemplo, o en un barrio, ¿qué elementos, vos ya dijiste algunos, habría que tomar en cuenta? Pero por otro lado, si vos lo ubicás en el plano personal, ¿cómo me impacta a mí esto de la felicidad pública, ¿no? Y la felicidad, el nivel de felicidad en mi país. ¿Qué tiene que ver todo esto con la U de la felicidad? Bueno, la U de la felicidad lo que muestra, digamos, es que contrariamente a lo que muchas veces a priori se piensa, las personas que superan los 60, 75 años, en general son más felices que las que tienen edades intermedias, así como también lo son los jóvenes. Aunque en los últimos tiempos también es cierto que los jóvenes están sufriendo bastante en el plano emocional. Cuando nosotros medimos emociones, también pasa mucho con los argentinos, que es un poco lo que mencionaban antes. Cuando medimos emociones positivas, damos muy altos, pero cuando medimos negativas, también. O sea, estamos muy ansiosos, deprimidos y demás. Al mismo tiempo, bueno, nos reímos más que otros, estamos interesados, sabemos disfrutar, o sea, tenemos como las dos caras. O sea, que lo interesante de la U es ver esto, ¿no? Y se vio mucho en pandemia. Cuando nosotros estábamos en pandemia, había una alta preocupación de todos por qué iba a pasar con las personas mayores. Y realmente las personas mayores se mostraron súper resilientes, se bancaron la pandemia impresionantemente bien, se adaptaron como ningún otro sector. Y los que más sufrieron fueron los jóvenes, ¿no? Que sí, a pesar de que eran los más dispuestos y que les resultaba más cómodo manejarse con la tecnología, se sintieron muy solos al no poder interactuar con sus amigos. Bueno, yo quiero acá comentar una anécdota personal, lo dicho por uno de mis nietos en pandemia. Él en ese momento tenía 12 años y tenía actitudes de malestar, de enojo, y bueno, los papás estaban preocupados y él en determinado momento les dijo: lo que pasa es que ustedes no saben lo que es ser niño en pandemia. Claro. Realmente. Un filósofo, el nieto de Marta. Pero bueno, eso refleja exactamente lo que sentían. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora está de moda la serie Adolescencia. Todo el mundo habla de esa serie y de, bueno, el vínculo padres, hijos, las nuevas tecnologías. La importancia de la comunicación. La ¿cierto? Comunicación, exacto, exacto. La importancia de la comunicación. Ahí, Marita, entonces, por un lado, se entiende que la U de la felicidad plantea que en la infancia y en los primeros años hay alto grado de felicidad detectable y verificable, luego baja, ¿no? Como en la U, ¿no? Como la panza de la U, y luego, a partir de los 60, empieza a subir. Eso es algo que en general no conocemos, y si uno le pregunta a cualquiera en la calle qué imagina para el ser persona mayor, se asocia con emprendedurismo, con felicidad, con vitalidad, y definitivamente no, porque se ignoran estos datos, ¿no? Que es tan importante conocer. Exactamente, y por eso es muy importante, digamos, que todas las personas, pero sobre todo los que superan los 60 años, cuiden mucho su salud, porque realmente es una etapa maravillosa de la vida si vos no sentís, digamos, dolores fuertes o problemas serios de salud. Sí, ahí también los datos indican que por más que tengas dificultades, inclusive motoras de todo tipo, que algunas tenés,
Pero ¿te acordás? La UCA también hizo una investigación que demuestra que hay altos niveles de satisfacción con la vida, ¿no? Aunque tengas dificultades en algunos planos de la salud. Lo que nosotros vemos en las investigaciones es que en las edades intermedias, que uno cuando las piensa, dice, bueno, es la edad que están los hijos, es una edad linda, donde te estás desarrollando profesionalmente. Pero en realidad, si bien es una edad con mucho sentido también, es una edad con enormes exigencias de todo tipo. Entonces, también eso hace que, una vez superada esa etapa, digamos, las personas nos conformemos o estemos bien con lo que hemos hecho y hemos sido y queremos seguir haciendo de otra manera, con un mandato o exigencia de algún modo menor. Yo quiero hacer referencia en relación a esto de la felicidad como política pública a lo que dijo en uno de los foros cívicos que nosotros desarrollábamos en algún momento en gobiernos locales, esto que mencionaba Mercedes, la importancia de los gobiernos locales, un ciudadano de Crespo, de la provincia de Buenos Aires, dijo: si yo cumpliera con todas las normas, pagara mis impuestos, tuviera trabajo como cualquier ciudadano y no infringiera ninguna ley, creo que sería feliz. Marta, vos has trabajado muchísimo en eso. Ese es un tema que tenemos que resolver en la Argentina. Sí, porque cuando él dice, si yo pagara mis impuestos, quiere decir que no los paga, pero no los paga como tantísima gente porque no ve lo que el Estado hace con sus impuestos. Tuviera trabajo como cualquier ciudadano. Bueno, sabe que hoy tiene trabajo, mañana no, y es muy inestable esa situación. Y dice, si no infringiera ninguna ley, creo que sería feliz. Sabe que en nuestro país, y tenemos el libro de Carlos Nino como guía, un país al margen de la ley, pocos cumplen la ley. Entonces él dice, y bueno, yo tampoco cumplo, pero si pudiera hacer todo eso, creo que sería feliz. Ahí desde como... ese lado se puede hacer mucho, desde las ONGs, desde la política pública. Claro que sí. Para ir cerrando, Marita, la pregunta de... vos dijiste, bueno, en los países nórdicos hay toda una oferta integral por parte del Estado, las comunidades son más pequeñas, bueno, es un circuito y una idiosincrasia diferente, pero para nuestros países y específicamente para Argentina, si tuvieras vos como asesora en esta temática, decirle a los políticos por dónde comenzar, por dónde, que no sean, cuestiones de grandes inversiones, de alta tecnología, ¿por dónde te parece que irías vos con la propuesta, con una propuesta, digamos, ¿no? Una dimensión? Hacer políticas de construcción de capital social. Exactamente. Nosotros los argentinos tenemos, digamos, esa confianza y esa cosa tan linda de nuestro núcleo inmediato que tenemos que preservar. Pero por otro lado, desconfiamos de todo lo demás. Y eso nos complica muchísimo en todos los ámbitos de la vida. Nosotros necesitamos confiar más, necesitamos institucionalidad, necesitamos generar capital social. Exactamente. Entonces, todos los vínculos que nos lleven a eso. Exactamente, Marita, capital social, y con esas dos palabras impresionantemente necesarias te despedimos y además nos vamos a despedir de esta parte del programa con algo muy vinculado con lo que hemos estado hablando, como lo hacemos siempre, y se llama nada más y nada menos que La Felicidad, cantado por Palito Ortega, que todos quienes tengan más de 40 años van a poder reconocer. Y la van a poder cantar de paso, tararear por lo menos. Gracias, Marita. Gracias, Marita. Un placer. Muchas gracias. Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés, tu programa de radio.
Yo no quiero irme, Mercedes, del tema de la felicidad. Sigamos hablando de eso y le pedimos a Federico Politi y Leo Justi que nos pongan la columna de Marcelo de Jesús desde Washington. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Aprovechando que el programa se ocupará de la felicidad, comenzamos la columna con el índice de la felicidad publicado hace unos días con motivo del Día Internacional que se celebra el 20 de marzo de cada año y que fue difundido por la consultora Gallup. ¿Qué factores se consideran para ser feliz en un país? El PBI per cápita, la esperanza de vida saludable, el apoyo social, por ejemplo, tener a alguien en quien confiar, la libertad para tomar decisiones, la generosidad, por ejemplo, donaciones y ayudas a otros, o la percepción de la corrupción. Estos indicadores permiten medir no solo el bienestar económico, sino también la calidad de vida y la cohesión social. A Estados Unidos no le está yendo bien. La primera versión del índice en el año 2012 lo puso en el lugar 11, pero en 2025 cayó al lugar 23. Uno de los factores es la creciente tendencia de norteamericanos a cenar solos. Según Gallup, compartir las comidas está fuertemente vinculado al bienestar. En el 2023, alrededor de 1 de cada 4 estadounidenses declaró que había comido solo el día anterior. También el informe destaca que Estados Unidos es uno de los pocos países donde se registra un aumento de las muertes por desesperación, suicidio o como consecuencia del consumo excesivo de alcohol o las drogas. Aclara esta columna que el relevamiento se hizo entre el 2022 y 2024, por lo que no tiene vinculación con el cambio del gobierno actual. El campeón de este año es Finlandia, por 8º año consecutivo, y el anterior rey de la categoría fue Noruega en el 2017. De todas formas, la región nórdica tiene los primeros puestos. Además de los dos nombrados, Dinamarca, Islandia, Suecia, comparten el podio. Parece entonces que el frío y la felicidad van de la mano. Habrá que profundizar. Yendo ahora concretamente a Estados Unidos. Se desató la semana pasada un escándalo por una brecha de seguridad nacional. El equipo de seguridad nacional armó un chat que incluía también al ministro de Defensa, al vicepresidente y al jefe de otras agencias. El primer signo de gravedad es que el chat se armó en una aplicación comercial, Signal, algo similar al WhatsApp. Y en ese chat se comenzó a discutir los planes de los ataques a los rebeldes Houthis en Yemen que se hizo la semana pasada, y donde se detallaba que ahora salían los aviones de ataque, los drones, etc. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque se incluyó inadvertidamente a un periodista, nada menos que el editor jefe de la revista The Atlantic. Durante varios días, el periodista tomó notas y sacó fotos de todo lo que se discutía y luego lo publicó. Todos los medios escritos, radiales y televisivos se hicieron eco de este escándalo. No se trata solo de que hubiera un periodista en el grupo, sino la naturaleza del contenido. El presidente negó que vaya a haber renuncias y los involucrados han señalado que nada de confidencial se había revelado. Pero los especialistas en el tema y las comisiones del Congreso han disputado ese acerto. Discutir temas fuera de los canales de seguridad, como lo es esta aplicación, permite que los enemigos del país se pudieran enterar de los planes y la forma de ejecutarlos. Pero además, desde el punto de vista de la inteligencia, se ha roto un valor esencial, la confianza, dado que las agencias internacionales comparten información entre los aliados y podría quedar descubierto, por ejemplo, cuáles son las fuentes de las diversas agencias. Al momento nadie ha renunciado ni ofrecido hacerlo. El escándalo no ha terminado y veremos en los próximos días qué consecuencias trae. Con ello los dejo hasta la próxima columna. Como siempre, gracias Marcelo, muy profunda, muy inteligente su reflexión. ¿Y cómo hacemos, Mercedes, para salir del tema de la felicidad y meternos en nuestra actualidad, aunque terminen parecidas las palabras? Porque, bueno, tenemos un tema que está en todos los medios, las elecciones, que es la gran preocupación de los políticos, ¿no? Tenemos elecciones, el 13 de abril las PASO en Santa Fe, después el 18 de mayo en Buenos Aires, después las legislativas a nivel nacional en octubre. Y si vos ves en algunos medios, la pregunta es ¿quién va a jugar con quién? Es un tema que a mí me espanta desde hace tiempo que en política se utilice la palabra jugar. Entonces yo me pregunto, ¿quién juega con quién?
en realidad están jugando con fuego. ¿Qué te parece a vos? Sí, yo registro permanentemente esta apelación que haces vos cuando conversamos acá en la radio con Alejandro, a tener cuidado con las palabras, porque no es un juego. Y el ponerlo en ese lugar, el ubicar, ¿no?, la responsabilidad del cambio de autoridades, de generar propuestas y planes que se puedan aplicar a través de política pública, y el circuito de la responsabilidad con la ciudadanía que tiene todo político, sobre todo cuando tiene que convencer a la ciudadanía para que lo voten, no es un juego, más allá de que uno diga, bueno, pero es una analogía, es una manera de hablar. Vos mandaste, Marta, a todos nosotros unas imágenes donde justamente mostrabas como si fuera un juego de rompecabezas, ¿no? Y ahí uno diría, bueno, acepto la analogía del juego si me explican cuál es el juego y se fijan las reglas. Pero acá no estamos haciendo ninguna de las, en todo caso, ventajas que tendría usar la analogía del juego para nuestra política. Yo no sé si hay cosas que aún con buena intención pueden llamarse juego. ¿Ustedes han visto lo que está ocurriendo con el diputado nacional y candidato a legislador porteño Leandro Santoro, que con buen criterio se queja y dice que ha sido una estafa que el legislador Yamil Santoro, de la boleta de Unión Porteña Libertaria, haya resignado su lugar y puesto a un homónimo de Leandro Santoro, es decir, Leandro Santoro de Unión Libertaria, que vive en hace Alemania, 8 años en Alemania. Hace sí. 8 años, y Sí. entonces dice, y acá uso la palabra que usó Leandro Santoro, es una joda que el tipo está haciendo para tratar de instalarse, lo cual sería una joda de mal gusto, o es una estafa. Yo no me explico, y desde mi condición de abogada y ex legisladora, no sé cómo se resuelve esto. Es un absurdo, debería ser imposible hacer esto, que en realidad es una estafa. Ay, bueno, ahí está esto que vos planteabas, ¿no?, del juego. Realmente hay una falta de responsabilidad de los políticos, porque está el partido que tendría que haber imposibilitado esta jugada, entre comillas, ¿no? Porque es absolutamente desleal, es obvio. Uno no se lo explica, pero bueno, ahí está, ¿no? Es está presentado. Es incomprensible o no. Los candidatos, que algunos tienen cargos públicos, no hacen más que hablar de las próximas elecciones. Estos son sus tiempos de futuro. La próxima elección es el límite del futuro de cualquiera de estos políticos. Después veremos, como muchas veces me dijeron a mí, vamos viendo, Marta, vamos viendo qué. Yo quisiera preguntarles si me encantaría que alguno de ellos hubiera escuchado el tema de la felicidad como política pública, es decir, ¿cuáles son sus proyectos en relación a esto? ¿Cuáles son sus proyectos en relación a la educación, a la pobreza, a la salud? Bueno, justamente en la previa comentábamos con vos un texto que se llama La campana y la banquina, de Aldo Isoani, donde, que lo vamos a comentar y lo vamos a invitar a Aldo a algún programa para conversar con él. Lo vamos a invitar nuevamente. Nuevamente, claro, lo invitamos para que hablara de su artículo de la desigualdad que podía traer la tecnología y la inteligencia artificial. Pero ahora, en este libro que estoy mostrando acá, La banquina y la campana, que fuimos en la semana pasada con Marta a la presentación del libro, él, entre las cosas que plantea,
es que un país que cada 2 años tiene que, entre comillas, paralizar la actividad de aquellos que tienen que gestionar el país para empezar en modo elecciones, no es sostenible. O sea, son procesos que llevan mucha energía y recursos que no tendrían que cortar como están cortando la actividad política de 4 años en aquellos que están en la gestión del Poder Ejecutivo. Entonces, a mí me parece un dato revelador, que no es la primera vez, no es original, porque lo venimos escuchando, pero no se hace nada al respecto. Ha mejorado muchísimo todo el proceso eleccionario, pero esto es algo que habría que repensar, y acá la ciudadanía tiene mucho para decir, porque es evidente que alguien que tiene 4 años para gestionar, si le partís por la mitad, ¿no?, la gestión, y lo ocupás en sostenerse para el partido en el poder, es muy difícil que, como vos decías, Marta, piense a largo plazo. Es inmediatista obligatoriamente. Bueno, el largo plazo hoy para los legisladores debe ser el jueves próximo, es decir, dentro de 3 días, porque hay convocada una sesión que no se sabe si se va a realizar o no. Está el tema Lijo García Mansilla, está el tema que ya lo han descartado, ficha limpia, que sería tan importante incorporar, tratar, aprobar, etcétera. Bueno, y está también toda esta cuestión Cristina Fernández y su apelación a la Corte, si la Corte va a ser lugar o no. Algunos dicen que no, pero esto va a demorar. En el mientras tanto, ella se puede presentar como candidata a diputada nacional. Bueno, todo esto, no sé vos qué opinás, Mercedes. No, creo que la audiencia tiene muy claro que estos recursos ciudadanos que se ponen en juego permanentemente, ¿no?, con una especie de telenovela casi trágica, donde los personajes están permanentemente generando estas jugadas, ¿no?, obvias, evidentes y de impunidad. Cuando veníamos charlando al programa, nos acordábamos que hoy es fecha de fallecimiento de Raúl Alfonsín, y él tenía una frase que yo leía en su momento, que en Argentina hay hambre, decía él, no porque falten alimentos, sino porque sobra corrupción. Y el tema de base acá tiene que ver con procesos éticos. No es solo procesos de tipo político, partidario y el juego de la democracia con las elecciones, que es un proceso natural y deseable. Acá lo que estamos planteando es esto que vos decías al principio, Marta. ¿Qué planes, qué proyectos están mostrando y qué está eligiendo la ciudadanía? Mirá, esto es un párrafo de un artículo de un analista político de, no sé, El Domingo, hoy, Claudio Jacqueline. Dice que lo que se desprende del cierre de listas para las elecciones legislativas, pasan unos niños que saludamos, unos jóvenes, de ellos estuvimos hablando. A ver, lo que se desprende del cierre de listas para las elecciones legislativas porteñas, decíamos, es un paraíso para cuentapropistas y emprendedores de proyectos personales, más que para las construcciones colectivas. Si la atomización gana los cuerpos legislativos, la gobernabilidad puede ser cara. Esta atomización es... ¿Vos viste la cantidad de partiditos que se van a presentar? Y entre otras cosas relevantes, alguien lo hacía notar, la Unión Cívica Radical, está desdibujada totalmente, de ¿no? mis ancestros, el partido de mis ancestros,
No está desdibujada. Incluso el que preside el partido se presenta con una lista con un nombre que no tiene nada que ver. ¿Cómo explicas esto, Mercedes? No, yo no, ni pretendo explicarlo, ni pretendo. Creo de todas maneras que aquellas personas que se ocupan, que les interesa y que conocen de nuestra historia, tienen claro que son procesos irreversibles cuando los partidos se desdibujan, se articulan con otros y surgen nuevas propuestas. Quizás estamos en una transición que los partidos antiguos y con propuestas antiguas quedan como en procesos residuales, no desaparecieron, pero están muriendo lentamente, y todavía aquellos que están naciendo no están consolidados por ahí, ¿no? Uno tendría que pensarlo de manera optimista en esta cuestión de la posibilidad del cambio. Lo que llama profundamente la atención es la falta de creatividad de nuestros políticos en este sentido que vos planteás, Marta, de propuestas que no sean solo marketineras, ¿no? Sino que en algún punto se puedan concretar en estos espacios locales en donde la gente vive. Esto que decía Marita Carballo de los barrios, los países donde generan un ministerio de la soledad. Yo le hubiera puesto de la felicidad, como creo que lo hicieron también, porque verdaderamente Marita planteaba y Marcelo la comensalidad. Eso tiene que ver con costumbres, ¿no? Que no son solo, que no dependen de la política, pero sí de los tiempos familiares. ¿Quién puede sentarse a comer, a almorzar ni que hablar, pero a la noche? ¿Quién puede hacerlo? Bueno, pareciera que es una inversión que habría que hacer porque reduce los costos luego de la salud, de la soledad y de estos procesos que están generando problemas severos en todo el mundo, ¿no? Problemas de salud mental. En los jóvenes, como decía Marita, más que en la gente grande, que uno asociaría soledad con persona mayor más que con persona joven. Sí, tal cual. Y bueno, volviendo al futuro de largo plazo para los políticos, es decir, el jueves próximo, lo que van a intentar hacer es que la sesión se caiga, porque el gobierno no logra reunir los votos para sostener los pliegos de los candidatos a la Corte y se enfrenta a una durísima derrota política si esto ocurre. Tiene hasta ahora a su favor la baja de la inflación, el acuerdo con el fondo, que nadie entiende muy bien de qué se trata, pero suena que puede estar bien, el tema del control de las acciones violentas en la calle, pero esto, si no se continúa con otras políticas de mayor sustento, tiene patas muy cortas. Y la falta de quórum el jueves próximo puede realmente, como dicen muchos, ser una dura derrota política. Bueno, sí, ahí hay matices fuertes en todo caso, porque lo hemos escuchado y acá lo hemos repetido y están los datos. A la gente realmente estos procesos, quizá hay un grupo muy pequeño de la ciudadanía que está alerta, que va siguiendo estos procesos, pero el grueso de las personas, y vos fijate los índices de apreciación de la figura de nuestro presidente, que subieron, bajan, ¿no? Pero que se mantienen en un punto de aceptación, están más asociados a esto que vos dijiste, Marta. No sabemos muy bien de qué se trata, pero estamos de acuerdo que está muy bien haber logrado algo con el fondo. No sabemos si son 20, si son 6, y cuántos millones. Sí. No, miles de millones, pero hay ahí una cuestión. ¿Qué se va a hacer o dejar de hacer con eso? Pero el punto tiene que ver con la catástrofe que sería la pérdida de confianza
en lo que están sucediendo en nuestras instituciones, no solo en la economía. Y ahí es un punto donde yo creo que tendrían una oportunidad muy grande los otros partidos políticos, lo que se llama la oposición, para hacer propuestas concretas, ¿no? de plan B, en todo caso. Bueno, si no se logra, ¿no? un éxito, en todo caso legislativo para el gobierno, ¿cómo se sigue? ¿Cuáles son los planes B? No hay propuestas por parte de la oposición, ¿no? Hay crítica muy fuerte y en todo caso fundamentada, pero no hay en estas propuestas para las legislativas alguna idea diferente o creativa con respecto, como oposición, ¿no? Sí, Lúcidas. Y además, bueno, hay que traer también a colación al gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la capital hay una hiperfragmentación, ¿no? Lo estamos viendo en estas boletas que fueron ya oficializadas. Y en la provincia de Buenos Aires hay una hiperpolarización, ¿no? Aunque el escenario bonaerense, en el que hoy predomina la antinomia, perdón. Me encantó la antimonia, me gustó también. No, pude haber dicho antimomia. Claro, haciendo referencia a la experiencia que está teniendo en este momento Alejandro, ¿no? Sí, uy, sí. En Luxor. Le vamos a pedir que cuente después. Entonces, la antinomia, kirchnerismo, antikirchnerismo y mileísmo, antimileísmo, todavía tiene mucha película para rodar. Y esto es en desmedro de justamente lo que mencionábamos, la presentación de planes, de programas, de procesos deseables en políticas públicas, incluso transparencia, gobierno abierto, Estado abierto, ¿no? Vos siempre decís, ¿no? Música para mis oídos. Lo de gobierno y Estado abierto es algo que tendríamos que invitar a Oxlack a que nos cuente en qué estado está y comentarle a la audiencia en qué consiste, porque es una maravilla estos modelos que conocemos poco, que usan a la tecnología para que la ciudadanía pueda ir monitoreando lo que pasa y que lo usamos. Cuando tomamos un automóvil, vamos siguiendo la ruta, podemos seguir los presupuestos en la web, pero no estamos, ¿cómo puedo decir?, aprovechando la oportunidad de lo que es el Estado abierto y el gobierno abierto. Es muy importante. El gobierno abierto es un poco más restringido en cuanto a los poderes que implica. El Estado abierto, que es lo deseable justamente, es la posibilidad de que los tres poderes del Estado trabajen con los principios del Estado abierto, que son transparencia, colaboración y participación. Y para que todo esto suceda, si la participación de la ciudadanía no se produce, no se puede generar Estado abierto, porque es fundamental la participación. Entonces, por eso digo que es maravilloso el que podamos entender en qué medida tenemos la posibilidad simple y lisa con la tecnología y el celular de participar en el monitoreo público, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen nuestros legisladores? ¿Qué hacen en el Ejecutivo? ¿Qué hacen y qué leyes se legislan? ¿Qué pasa con nuestra justicia? Tenemos acceso, hay que empezar a ejercitar ese derecho, ¿no? Sí, señora. Ya vamos casi terminando el programa. Vos, como siempre, tenés la última palabra en relación a lo que se te ocurra decir. No me preguntes nada a mí, hacé una reflexión vos. Yo me abstuve de comentar que para Freud la felicidad no existe. Y cuando Eva Giberti, con quien yo estuve trabajando este tema, porque a ella le parecía
absolutamente incoherente que la U de la felicidad, es decir, que a medida que ibas envejeciendo, ibas siendo más feliz, a ella le parece un absurdo hasta el día de hoy. Y habrá que ver, ¿no? Porque las investigaciones también van mutando. Ella me citaba esto de Freud, ¿no? La felicidad no existe. Y yo lo estuve explorando, soy socióloga, no psicóloga, pero lo interesante que plantea Freud, sobre todo en los últimos años de su vida, él dice, el propósito de la vida es buscar la felicidad, pero es más fácil ser infeliz que feliz. Entonces yo creo que si uno lo plantea como algo individual, es una misión un poco dificultosa, si no imposible. Pero si uno lo piensa vinculado con los otros, prestándole atención a los espacios que habiliten los vínculos en los barrios, en las casas, en las familias, tenemos alguna chance de ser felices y que no sea un juego, ¿no? Que sea una realidad concretada. Pero claro que sí, como siempre, Mercedes Jones, tus palabras son... de cierre del programa. No, son sabias, iba a decir, además de cierre de programa. Y ya estamos para el cierre, ¿no? Nos vamos, sí, acá nos hacen señas que nos vamos, como siempre, con el entrañable y sabio Joan Manuel Serrat. Nunca es triste, la verdad, ¿eh? Lo que no tiene es remedio. Es remedio. Chao.